Hoy vamos a conversar un poquito acerca de variables continuas. Recuerden que hace semanas atrás estuvimos hablando de variables discretas, haciendo la tabla de distribución de frecuencias, ¿verdad? Y habíamos hablado de datos no agrupados. Generalmente cuando uno trabaja con datos no agrupados, estamos trabajando con variables discretas. Ahorita vamos a trabajar con variables continuas, ¿verdad? Bueno, vean un momentito el contexto. Vamos a hablar de los miembros de una cooperativa de viviendas. Tienen las siguientes edades. Ahora vienen las edades ahí, son bastantes, pero ahorita hablamos de eso. Vamos a decir, bueno, por el contexto, nuestra variable continua es la de los miembros. Entonces, recuerden que variables continuas, por su definición, tenemos que entender que son datos que provienen de un intervalo. Es decir, si yo hablo de la estatura, por ejemplo, yo sé que alguien puede medir 1.55 metros, otra persona puede medir 1.65 y otra persona que mida 1.90, por ejemplo. Todos esos son datos continuos, ¿verdad? A veces se dice que son con decimales, pero no está bien utilizado la expresión, ¿verdad? Pero entendamos que son datos que podemos tomar, por ejemplo, la estatura de 0 a 2 metros, cualquier valor que aparezca ahí. Ya sea que yo diga que alguien mide 1 metro o que alguien mide 1.55 m, ¿verdad? ¿Qué puede ser? Entonces nosotros, como son datos agrupados, estamos hablando de variables continuas, vamos a tener que crear esos intervalos. ¿Ok? Entonces yo lo que estoy tratando de crear es una tabla que me hable de estos datos agrupados. Entonces yo voy a decir que lo primero que voy a investigar van a ser cuántos intervalos voy a crear, ¿verdad? Estos intervalos ya los vamos a ver, se llaman clases, ¿verdad? Tienen un límite inferior que generalmente se escribe con LI y un límite superior que se escribe con LS, la frecuencia y la marca de clase. Ok, ya les voy a contar de todo eso. Voy a jalar un poquito para acá para que quepa el nombre. Muy bien, voy a unir estas para ir haciendo la tabla. Denme un segundo para darle formato. Ok, la pregunta del millón es, si yo tengo que ir armando los intervalos, bueno, ¿cuántos intervalos tengo que armar en total? Porque si bien es cierto, yo tengo que ir armando intervalos, pero no intervalos que yo diga, voy a crear 2 intervalos, voy a crear 3 intervalos, sino que quede exactamente dicho cuántos son, ¿verdad? Cosa que siempre es aleatorio, uno puede elegir cuántos son, pero tienen una estructura entre sí, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer es tratar de ordenar los datos. Ok, yo los voy a ir copiando aquí a la derecha, chicos, porque estaba viendo que Excel no me permite ordenarlos en esta forma. Entonces voy a ir copiándolos aquí abajo y ya les muestro qué vamos a hacer. Ok, muy bien, ya acomodé los datos. Entonces voy a seleccionarlos, todos los datos que tengo por acá. No sé cuántos son, pero ahorita los contamos. ¿Ok? Y voy a darle clic derecho y le voy a poner ordenar. Y los voy a ordenar de menor a mayor. ¿Ok? Le damos aquí ordenar. Vamos a ver, no le demos ahí ampliar selección, nada más que ordene los datos de menor a mayor, los datos que nosotros tenemos. Vean que Excel los ordena de una vez, yo no tengo que cargarme de ordenarlos, sino que ya vienen ahí ordenados, más porque son bastantes, ¿verdad? Que tenemos que ordenar. Entonces, voy a buscar el dato más grande y el dato más pequeño. Voy a calcular una medida que es de dispersión o variabilidad que se llama recorrido. La necesito en este momento porque yo quiero saber, digamos, cuántos datos estoy abarcando. Bueno, si yo estoy hablando de edades, ¿cuáles son las edades que estoy abarcando? Entonces, esto siempre se calcula como el máximo menos el mínimo. ¿Ok?
Entonces yo le voy a poner aquí que esto es igual, ¿verdad? Y vamos a hacer esa resta. El máximo es este. Ok, ajá. Es el más grande, que es 66, menos el mínimo, que es 20. ¿Ok? Y vean que esta resta nos da 46. Quiere decir que la diferencia entre todas las edades es de 46 años. ¿Ok? Eso nos da como una idea de posiblemente, bueno, qué datos vamos a trabajar, ¿verdad? Porque estamos hablando desde los 20 años hasta los 66 años. Entonces, voy a ver cómo construyo estos intervalos, ¿ok? Entonces, la recomendación, bueno, primeramente que el número de intervalos siempre está muy ligado a la amplitud, es decir, si uno quiere generar intervalos, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de años, si queremos generar intervalos desde 20 a 25 años, ¿verdad? Y los demás que todos queden de 25 a 30, de 30 a 35, no sé qué, eso está ligado con la amplitud, ¿ok? Y también nos va a quedar ligado con el recorrido. Entonces, la recomendación es que el número de clases o número de intervalos no sea menor a 6 ni mayor a 15. Entonces vamos a ver cómo podría quedar nuestra amplitud del intervalo. Hablando de los 46 años que nosotros estamos trabajando, ¿ok? Entonces voy a poner aquí que se me acomode la celda. Ok, bueno, podemos jalarlo hacia acá. ¿Ok? Digamos, si yo tengo 46, por ejemplo, que toda la amplitud es todo el recorrido, así se llama, es 46 años, yo puedo empezar a decir, bueno, si yo creo, por ejemplo, 5 clases, los intervalos me van a quedar de 9.2 años. Si quisiera crear, no sé, tal vez no 5 intervalos, sino podría ser unos 7. Vamos a ver, bueno, quedan de 6 años. Y ahí uno va analizando, ¿verdad? Porque vean que si genero 8 intervalos, aquí yo lo estoy dividiendo. Si genero 8 intervalos, así me va a quedar. Si genero 9, me va a quedar de 5 años. Si genero 10, okay, me va a quedar de 4.6. Yo creo que vamos a ver, 11. Yo podría buscar en algún lugar donde no queden decimales. Esa es una opción, ¿verdad? El asunto es que yo me fije a ver que no se me pasen de 16, que es la recomendación, ¿verdad? Que vean que ya empieza a quedar como muy chiquitillo. Entonces, yo diría que tal vez, si uno quisiera ir armándolos de, puede ser unas 7 clases o tal vez que vayan quedando más o menos de 5 a 5 y hablar de unas 8 clases. No recuerdo cuánto nos daba 9, déjenme intentar. Ok, sí, unos entre 9 y 10 clases. Ok, eso me da una aproximación. Ok, más o menos eso es lo que uno va a ir calculando. Ok, que los intervalos queden de 1.5 o perfectamente pueden quedar, si uno lo redondea, puede quedar de 5. ¿Verdad? Porque entonces tengamos cuidado que lleguemos no a 66, sino a 70 para que no llegara a 65 y que 66 no lo tomemos en cuenta. ¿Verdad? Entonces voy a hacerlo así. Voy a ir armando los intervalos. Yo los estoy poniendo con primero este paréntesis cuadrado cerrado para que diga que aquí voy a tomar 25 hasta 30, pero no hasta 30, sino hasta el decimal que está antes de 30. Digamos 29.9999 infinito. ¿Verdad? Como estos son intervalos, entonces uno lo va tomando así. Entonces de 30 a 35, perdón, 35, de 35, bueno, primero el intervalo cerrado acá, 35 a 40, lo dejamos abierto, de 40 a 45,
de 45 a 50, de 50 a 55, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿verdad? Y llevamos 7 intervalos, 8 para 60 a 65 y 9 intervalos con este, de 65 a 70. ¿Verdad? Vean que nosotros aquí donde calculamos la amplitud habíamos dicho 9 intervalos más o menos, ¿verdad? Entonces 9 intervalos. Lo que hicimos fue redondear porque no es tan necesario que queden 5.1, sino que uno los empieza a redondear. ¿Ok? Y entonces ahorita empezamos a contar cuántos datos tienen que ir aquí en la frecuencia. Y sí quiero que antes de ir a contar eso, chicos, vean que estos se llaman clases. Todo esto que yo he estado poniendo aquí se llaman clases. ¿Ok? Clases o intervalos, como lo quieran llamar. Otra cosa que también nos decía el libro era que tratáramos de que la amplitud del intervalo, eso quiere decir cuán grande es un intervalo, quedara entre 5, 10 o tal vez múltiplos de ellos. Es decir, que no es tan usual, aunque se puede hacer, no es tan usual, digamos que el intervalo vaya de 20 a 27, por ejemplo, que ahí ya hay 7, digamos, la amplitud mide 7. ¿Por qué? Porque la amplitud es el límite superior menos el límite inferior, es decir, 25 menos 20, que ya vamos a hablar de eso, ¿ok? Ya vamos a hablar del límite inferior y del límite superior, ¿ok? Entonces, en este caso, si yo estoy hablando de la amplitud de mi intervalo, que ya lo armé, yo voy a decir que la amplitud del intervalo es 5. ¿Por qué? Porque es el límite más grande, es decir, 20, por ejemplo, si nos ubicamos en la primera clase es 25 menos 20. ¿Ok? Y esto obviamente nos da, nos da 5, ¿verdad? Nada más para que quede aquí. Ajá, ahí puesto. Esta es la amplitud del intervalo, el intervalo que ya armamos. Entonces, límite inferior, ¿dónde inicia mi intervalo? 20. Límite superior, ¿dónde termina mi intervalo? En 25, ¿verdad? Y así sucesivamente. El siguiente intervalo inicia en 25, pero termina en 30. ¿Ok? El que sigue inicia en 30, pero termina en 35. El otro en 35 y termina en 40. ¿Ok? El que sigue en 40 y termina en 45. El que sigue en 45 termina en 50 y así sucesivamente. Voy a ir escribiéndoles por acá. 55 a 60, de 60 a 65, de 65 a 70. ¿Okay? Con eso ya nosotros tenemos los límites inferiores y superiores de los intervalos. Esto es bueno dejarlo escrito porque a veces es importante utilizarlos, ¿verdad? Y para que uno tal vez no esté escribiéndolo a cada rato, no puede tomarlo de la celda que ya está ahí descrita. ¿Ok?